Hace 25 años, mi marido y yo compramos una casa en el lago para pasar los fines de semana. Después de un tiempo, dejamos de ir, pero él iba solo cada mes. Después de que murió, decidí vendérsela a una amiga y fuimos a ver cómo estaba todo. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helada por lo que estaba viviendo ahí. Comenta tu ciudad abajo y suscríbete para unirte a nuestra comunidad. Pero déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia comenzó hace 6 meses, cuando enterré a Eduardo, mi marido de 30 años. Pensé que lo más difícil ya había pasado. Qué ingenua fui. Eduardo y yo compramos esta casa en el lago en 1999, cuando los dos teníamos 33 años y creíamos que la vida nos pertenecía. Era nuestro refugio de fin de semana, nuestro escape de la ciudad. Los primeros años íbamos religiosamente cada sábado, cargando el auto con comida, vino y sueños de jubilarnos allí algún día. Pero como pasa con muchas cosas en el matrimonio, la rutina se volvió una carga. Yo prefería quedarme en casa los fines de semana, poniendo al día las cosas del hogar. Eduardo insistía en ir solo. «Necesito el aire fresco», decía. «Me ayuda a pensar». Y yo, como la esposa comprensiva que fui durante 3 décadas, le daba un beso en la mejilla y le empacaba su maleta. Una vez al mes, religiosamente, Eduardo desaparecía hacia el lago. Volvía los domingos por la noche, bronceado y relajado, con historias de pesca y caminatas solitarias. Después de su funeral, cuando finalmente pude pensar con claridad entre tanto papeleo y condolencias falsas, decidí vender la propiedad. ¿Para qué mantener una casa que solo me traería recuerdos dolorosos? Carmen, mi mejor amiga desde la preparatoria, había comentado que le encantaría tener un lugar así para escaparse de sus hijos universitarios. «Perfecto», le dije. «Te la vendo a ti, pero primero tenemos que ir a ver en qué estado está todo». El viaje en auto fue más silencioso de lo que esperaba. Carmen, que normalmente no se calla ni para respirar, parecía entender que este era un momento difícil para mí. La casa del lago representaba los únicos momentos de paz que Eduardo y yo habíamos compartido en los últimos años de nuestro matrimonio. Cuando llegamos, algo me pareció extraño inmediatamente. El jardín no se veía abandonado como esperaba. Alguien había estado cortando el pasto recientemente y había ropa tendida en el jardín trasero. «¿Lucía?», dijo Carmen. «¿Tú contrataste a alguien para mantener la casa?». «No». Eduardo nunca mencionó nada sobre un cuidador. Carmen encontró la llave debajo de la maceta exactamente donde Eduardo me había dicho que la dejaba, pero cuando la insertó en la cerradura, noté que se veía nueva, como si hubiera sido cambiada recientemente. «Esto se siente raro», murmuró Carmen. Tenía razón, pero estaba tan enfocada en deshacerme de ese lugar y seguir adelante con mi vida, que decidí ignorar las señales extrañas, hasta que abrí la puerta y mi mundo se desplomó. La mujer no nos vio al principio. Estaba de espaldas, preparando café en mi cocina, tarareando una canción que no reconocí. El vestido de novia que llevaba puesto era blanco y sencillo, pero definitivamente no era el mío. En el sofá había papeles esparcidos y lo que parecían ser cartas. Carmen fue la primera en reaccionar. Siempre fue más valiente que yo. «Disculpe», dijo con esa voz seca que usaba cuando estaba a punto de destrozar a alguien. «¿Se puede saber qué está haciendo en casa de mi amiga?». La mujer se dio la vuelta lentamente, y por un momento pensé que estaba viendo un fantasma, no por el vestido de novia, sino porque tenía exactamente la edad que yo tenía cuando me casé con Eduardo. 28 años, con el pelo oscuro recogido en un moño bajo, igual que en mis fotos de boda. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando nos vio. «Ustedes deben ser Lucía», dijo con voz temblorosa. «Eduardo me habló mucho de ti». El suelo se movió bajo mis pies. Carmen me agarró del brazo para evitar que me cayera. «¿Quién rayos eres tú?», le espeté, encontrando mi voz por fin. Ella se pasó las manos por el vestido, alisándolo nerviosamente. «Soy Sofía», susurró, «la esposa de Eduardo». El mundo se detuvo. Carmen murmuró algo que sonaba como una blasfemia. Yo solo podía quedarme ahí parada, mirando a esta mujer que acababa de destrozar todo lo que creía saber sobre mi vida. «Eso es imposible», logré decir finalmente. «Yo soy la esposa de Eduardo». Sofía sonrió tristemente y señaló los papeles en el sofá. «Era», me corrigió suavemente. «Tú eras su primera esposa».
Yo fui su segundo amor, su nueva oportunidad. Carmen y yo nos acercamos a los papeles. Había lo que parecía ser un acta de matrimonio, algunas cartas y documentos que no pude identificar desde lejos. Eduardo me dijo que tú habías sido muy importante en su vida, continuó Sofía, pero que después de tantos años, ustedes ya no se amaban como antes, que habían decidido separarse de manera amigable. Eso es mentira, grité, sorprendiéndome a mí misma. Eduardo y yo nunca hablamos de separarnos. Estuvimos casados hasta el día que murió. Sofía me miró con confusión genuina. Pero eso no puede ser. Eduardo me mostró los papeles de divorcio. Me dijo que ya estaban tramitando todo legalmente. Carmen y yo intercambiamos miradas. Algo estaba muy mal aquí, pero todavía no podía entender qué exactamente. Sofía, dije, tratando de mantener la calma, ¿cuándo crees que Eduardo se divorció de mí? Hace 2 años, en febrero del 2022. Febrero del 2022. El mismo mes en que Eduardo y yo habíamos celebrado nuestro aniversario número 29 con una cena romántica y una segunda luna de miel en Cancún. Ya no tenía ninguna duda, una de las dos estaba siendo engañada, y tenía la terrible sensación de que éramos ambas. Carmen, bendita sea, se recuperó antes que yo del shock inicial, porque mientras yo seguía ahí parada como estatua, procesando la imposible realidad de que mi marido aparentemente había estado casado con 2 mujeres, mi amiga ya estaba en modo investigación. A ver, espérame un segundo, dijo Carmen, cruzándose de brazos. ¿Tú dices que estabas casada con Eduardo Mendoza? Eduardo Mendoza de 58 años, ingeniero civil, que murió de un infarto hace 6 meses. Sofía asintió, secándose las lágrimas. Pero nosotros nos casamos hace apenas 2 años, agregó. Eduardo me dijo que era divorciado, que su exesposa había aceptado la separación y que ya no había problemas legales. Tuve que sentarme. Las piernas simplemente no me sostenían más. Carmen, siempre práctica, me acercó una silla y luego se plantó frente a Sofía con esa mirada que yo conocía muy bien. Era la misma que había usado cuando descubrió que su exmarido le estaba robando dinero de la cuenta conjunta. ¿Y tu acta de matrimonio?, preguntó Carmen. ¿La tienes aquí? Sofía señaló hacia los papeles en el sofá. Está ahí junto con otros documentos importantes. ¿Qué otros documentos?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Pólizas de seguro de vida, algunas inversiones. Sofía se encogió de hombros. Eduardo manejaba todo ese tipo de cosas. Yo nunca fui buena con el papeleo. Carmen y yo nos miramos. Después de 30 años de amistad, podíamos comunicarnos sin palabras, y en ese momento las dos estábamos pensando lo mismo. Esto olía muy mal. Sofía, dije tratando de mantener la voz calmada. ¿Qué edad tienes? 28, respondió. Sé que Eduardo era mayor que yo, pero el amor no tiene edad, ¿verdad? Oh, por favor. Esta niña tenía exactamente la misma edad que yo cuando me casé con Eduardo. El patrón era tan obvio que me dieron ganas de reír, o de vomitar. Todavía no había decidido cuál. ¿Y cómo se conocieron?, preguntó Carmen. El rostro de Sofía se iluminó por primera vez desde que habíamos llegado. En el café donde trabajo. Bueno, donde trabajaba. Eduardo venía algunas tardes a trabajar con su laptop. Siempre pedía lo mismo: café americano, sin azúcar y una dona de chocolate. Durante meses solo intercambiamos sonrisas, pero un día se atrevió a preguntarme mi nombre. Interesante. Eduardo odiaba trabajar fuera de su oficina y nunca comía donas porque era diabético. Pero decidí no interrumpir todavía. Fue muy romántico, continuó Sofía. Me cortejó como un caballero. Flores, cenas elegantes, paseos por el lago. Decía que yo le había devuelto las ganas de vivir después de un divorcio muy doloroso. Carmen resopló. ¿Divorcio doloroso? Lucía, ¿tú recuerdas algún divorcio? Nunca nos divorciamos, dije firmemente. Eduardo murió siendo mi esposo legal. Pero me dijo que ya estaban divorciados, protestó Sofía. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Ay, mi hija, dijo Carmen, y por primera vez desde que la conocía, sonó genuinamente comprensiva. Los hombres mienten sobre todo cuando quieren conseguir algo de ti. Sofía se sonrojó. No era solo eso. Eduardo me amaba. Me lo demostraba cada día. Miren, se acercó al sofá y tomó una de las cartas. La leyó en voz alta con voz temblorosa. Mi querida Sofía, cada día contigo es un regalo que no merezco.
Has traído luz a mi vida oscura, esperanza donde solo había resignación. Pronto podremos estar juntos para siempre, sin tener que escondernos. Solo necesito un poco más de tiempo para arreglar algunos asuntos pendientes. Tu amor me ha enseñado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Eternamente tuyo, Eduardo. Carmen me miró de reojo. La letra se parecía a la de Eduardo, pero algo me resultaba extraño. Las palabras sonaban como frases sacadas de una película romántica barata, no como algo que mi práctico marido ingeniero hubiera escrito. ¿Cuándo escribió eso?, pregunté. Sofía revisó la fecha en el sobre. Hace 4 meses, justo antes de que se enfermara. 4 meses antes de morir. 4 meses en los que yo estaba cuidándolo día y noche, llevándolo a citas médicas, preparándole comidas especiales porque tenía problemas digestivos. 4 meses en los que él seguía escribiéndole cartas de amor a otra mujer. Carmen debió ver algo en mi cara porque inmediatamente se interpuso entre Sofía y yo. Lucía, respira. Necesitamos más información antes de sacar conclusiones. Pero yo ya había llegado a una conclusión muy clara. Alguien aquí estaba mintiendo. El problema era descubrir si era Sofía, Eduardo, o si había algo más complicado en juego. Sofía, dije finalmente. Tú recibiste algo de la herencia de Eduardo. Ella negó con la cabeza. Eduardo me dijo que había cambiado su testamento para incluirme, pero que tomaba tiempo procesar todo el papeleo. Su abogado me iba a contactar cuando estuviera listo. Carmen y yo nos volvimos a mirar. Yo había heredado todo: casa, cuentas bancarias, pólizas de seguro. No había ninguna mención de Sofía en ningún documento legal que yo hubiera visto. Y mientras tanto, ¿cómo has estado viviendo?, preguntó Carmen. Eduardo me dejó algo de dinero en efectivo aquí en la casa para emergencias, y tengo mis ahorros. Sofía se veía incómoda. Pensé que era temporal. ¿Cuánto dinero en efectivo?, pregunté. Sofía se puso nerviosa. Como 30,000 pesos. Eduardo dijo que era para cubrir mis gastos básicos mientras se resolvían los aspectos legales de la herencia. Por primera vez desde que habíamos llegado, sentí algo parecido a la lástima por esta mujer. Eduardo no solo me había mentido a mí, también la había engañado a ella. Pero esa lástima duró exactamente 3 segundos, hasta que Sofía agregó: aunque ahora que estás aquí, Lucía, tal vez podamos arreglar esto entre nosotras. Eduardo siempre decía que eras una mujer muy generosa y comprensiva. Carmen y yo nos quedamos boquiabiertas. ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté. Bueno, esta casa también es mía, ¿no? O sea, Eduardo y yo estábamos casados, y él me prometió que todo iba a estar a mi nombre también. Solo que no tuvo tiempo de hacer los cambios antes de... Se le quebró la voz. Antes de morirse, terminé por ella. Sí, qué inconveniente. Carmen se rió, pero fue una risa seca, sin humor. Mija, no sé en qué país del mundo funcionen así las cosas, pero aquí en México el matrimonio que cuenta es el que está registrado legalmente. Y ese fue con Lucía. Pero yo tengo el acta de matrimonio, protestó Sofía. Entonces tráela, le dije. Porque o Eduardo tenía poderes sobrenaturales para casarse con 2 mujeres al mismo tiempo, o uno de esos papeles es falso. Sofía tomó el documento del sofá y me lo entregó con manos temblorosas. Lo revisé cuidadosamente. Se veía auténtico, con sellos oficiales y firmas. Pero había algo que no me cuadraba. Sofía, dije muy lentamente, ¿tú viste cuando Eduardo firmó esto? Claro, fuimos juntos al registro civil. Eduardo conocía a uno de los funcionarios, así que todo fue muy rápido. Carmen me quitó el papel de las manos y lo examinó detenidamente. Lucía, mira la fecha. 15 de febrero de 2022. 1 año y medio antes de que Eduardo muriera. Y recordé perfectamente ese día porque había sido nuestro aniversario de bodas número 29. Eduardo y yo habíamos pasado todo el fin de semana juntos en casa celebrando. Sofía, dije, ¿estás segura de esta fecha? Por supuesto, fue el día más feliz de mi vida. ¿Y dónde creías que estaba Eduardo el resto del tiempo? Cuando no estaba contigo, digo. Sofía se quedó callada por un momento. Trabajaba mucho. Tenía proyectos importantes. A veces tenía que viajar por negocios. ¿Eduardo te decía específicamente a dónde viajaba? Sí. Bueno, no siempre. A veces decía que eran proyectos confidenciales del gobierno. Por el amor de Dios.
Eduardo era ingeniero civil para una empresa privada pequeña. Nunca había trabajado en proyectos gubernamentales en su vida. Sofía, le dije, tratando de ser gentil porque ya me estaba dando lástima. Eduardo nunca viajaba por trabajo. Su oficina estaba a 20 minutos de nuestra casa y llegaba todos los días a cenar. Los únicos viajes que hacía eran sus escapadas mensuales a esta casa del lago. La cara de Sofía se descompuso lentamente. Eso no puede ser verdad. Es verdad, confirmó Carmen. Lucía, enséñale una foto reciente de ustedes dos. Saqué mi teléfono y busqué la última foto que me había tomado con Eduardo. Era de apenas 2 semanas antes de su muerte, en el hospital. Yo estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. Sofía miró la foto y se puso pálida. Pero él me dijo, te mintió, dije suavemente. Sofía, Eduardo te mintió sobre todo. Ella se dejó caer en el sofá, todavía aferrando su acta de matrimonio. No entiendo. ¿Por qué haría algo así? Carmen y yo intercambiamos otra mirada. Esta pobre mujer realmente no tenía idea de en qué se había metido, y tenía la horrible sensación de que esto iba a ponerse mucho peor antes de mejorar. «¿Sofía?», dije después de un momento largo y incómodo. «¿Puedo ver el resto de esos papeles?». Ella asintió con la cabeza, todavía procesando todo lo que acababa de escuchar. Me entregó el folder completo con manos temblorosas. Lo primero que revisé fueron las supuestas pólizas de seguro de vida. Los documentos se veían oficiales a primera vista, pero cuando los examiné más de cerca, algo me llamó la atención. Los números de póliza seguían un patrón extraño, y las direcciones de las compañías de seguros no coincidían con las que yo conocía. «Carmen», dije, «¿puedes llamar a tu primo Ricardo, el que trabaja en el registro civil? ¿Para qué? Para que verifique si este matrimonio es real». Carmen marcó inmediatamente. Mientras hablaba con Ricardo en voz baja, yo continué revisando los papeles. Había documentos de inversión por cantidades considerables, todos aparentemente firmados por Eduardo, pero la firma se veía diferente, similar, pero no idéntica. «Sofía», dije, «estos documentos de inversión, ¿tú estuviste presente cuando Eduardo los firmó?». Ella negó con la cabeza. Eduardo siempre manejaba esas cosas solo. Decía que las finanzas eran muy complicadas para mí y que no me tenía que preocupar por esos detalles. Clásico. Mantener a la víctima ignorante de los detalles importantes. Carmen terminó su llamada y se acercó a nosotras con una expresión que no podía descifrar. «Buenas noticias y malas noticias», anunció. «Dame las malas primero», dije. Las malas noticias son que sí hay registro de un matrimonio entre Eduardo Mendoza Ruiz y Sofía Herrera García en esa fecha. Sofía se irguió en su asiento, aliviada. «¿Y cuáles son las buenas noticias?», pregunté, sintiendo que esto iba a ser interesante. «Las buenas noticias son que Ricardo dice que ese registro se ve raro. La documentación tiene inconsistencias, y el funcionario que supuestamente procesó el matrimonio no trabajaba ahí en esa fecha». Sofía se puso pálida otra vez. «¿Qué significa eso?». «Significa», dije lentamente, «que alguien falsificó documentos oficiales». «¿Pero quién? ¿Eduardo?». Carmen y yo nos miramos. Esa era la pregunta del millón. «Sofía, necesito que pienses cuidadosamente», le dije. «¿Eduardo siempre vino solo a verte o alguna vez vino con alguien más?». «Casi siempre solo, pero una vez vino con un amigo. Roberto, creo que se llamaba. Un hombre más joven, muy amable». «¿Roberto qué más?». «No recuerdo su apellido. Eduardo solo dijo que era un amigo del trabajo». Carmen arqueó una ceja. «¿Y qué hacía este Roberto?». «No estoy segura, pero él fue quien me presentó a Eduardo inicialmente. Yo trabajaba en el café, y Roberto venía seguido. Un día me dijo que tenía un amigo que pensaba que me gustaría conocer. Interesante, muy interesante». «¿Cómo era este Roberto?», preguntó Carmen. «Alto, cabello oscuro, muy guapo. Tenía como 35 años, creo. Y hablaba como si tuviera dinero, ¿saben? Ropa cara, reloj caro». «¿Y después de presentarte a Eduardo, Roberto siguió apareciendo?». «Algunas veces. Pero Eduardo me dijo que era mejor mantener nuestra relación privada por un tiempo, por lo del divorcio que todavía se estaba procesando». Carmen y yo nos miramos otra vez. El patrón se estaba volviendo más claro. «Sofía», dije cuidadosamente, «¿alguna vez Eduardo te pidió dinero? ¿O información personal?».
¿Números de cuenta? ¿Documentos de identidad? No dinero. Pero sí me ayudó a abrir una cuenta bancaria nueva porque dijo que la mía no era apropiada para una mujer casada. Y me pidió copias de mi credencial de elector y acta de nacimiento para el matrimonio. Por supuesto. ¿Y esta cuenta bancaria nueva, Eduardo tenía acceso a ella? Sofía asintió. Era una cuenta conjunta. Eduardo decía que así era como funcionaban los matrimonios modernos, que todo se compartía. Carmen resopló. ¿Y depositaste dinero en esa cuenta? Mis ahorros de varios años trabajando en el café. Como 50,000 pesos. ¿Y qué pasó con ese dinero? Sofía se puso incómoda. Eduardo lo invirtió. Dijo que podía duplicarlo en 6 meses con una inversión inmobiliaria que conocía. ¿Y lo duplicó? No lo sé. Eduardo manejaba todas las inversiones, pero me mostró papeles que decían que estaba creciendo. Claro, papeles tan falsos como todo lo demás probablemente. Sofía, dije gentilmente, ¿tienes acceso a esa cuenta bancaria ahora? Eduardo tenía todas las tarjetas y contraseñas. Decía que era más seguro así. Carmen se levantó y empezó a caminar de un lado al otro, algo que hacía cuando estaba furiosa. Lucía, esta mujer ha sido estafada tanto como tú. Lo sé, dije. El problema es que todavía no entiendo todo el panorama. Sofía empezó a llorar silenciosamente. ¿Están diciendo que Eduardo nunca me amó? ¿Que todo fue mentira? La miré. Esta mujer de 28 años había perdido 2 años de su vida, sus ahorros y aparentemente su fe en el amor. Todo por un hombre que yo había creído conocer durante 30 años. Sofía, no sé qué sintió Eduardo por ti, le dije honestamente. Pero sé que no era el hombre que tú conociste. Ese hombre no existía. Entonces, ¿quién era el Eduardo que yo conocía? Era una muy buena pregunta. Y tenía la terrible sensación de que cuando descubriera la respuesta, todo esto se iba a poner mucho más complicado. Creo, dije lentamente, que necesitamos encontrar a Roberto. Carmen sonrió de esa manera que me daba miedo. ¿Sabes qué, Lucía? Creo que tienes razón. Sofía nos miró a las dos con expresión de miedo. ¿Por qué quieren encontrar a Roberto? Porque, dije, tengo la sensación de que Roberto tiene respuestas que necesitamos. Y además, si Eduardo realmente estaba estafando gente, Roberto probablemente lo sabe. ¿Creen que Eduardo estaba estafando a más mujeres? Carmen y yo nos miramos por enésima vez ese día. Sofía, dije finalmente, creo que Eduardo estaba estafando a todo el mundo, incluyéndome a mí. Y en ese momento, finalmente entendí que mi marido de 30 años había sido un completo extraño. Esa noche, Carmen y yo decidimos quedarnos en la casa del lago. Sofía había aceptado mudarse al cuarto de huéspedes temporalmente mientras resolvíamos toda la situación. Necesitábamos tiempo para pensar, y la pobre mujer claramente no tenía dónde ir. Mientras preparaba café en la cocina, mi mente no podía dejar de darle vueltas a todo lo que habíamos descubierto. Eduardo, el hombre con quien había compartido 30 años de mi vida, aparentemente había construido una identidad completamente falsa para seducir a una mujer 30 años menor que él. ¿En qué piensas?, preguntó Carmen, sentándose a la mesa de la cocina. En que no reconozco al hombre que estaba casado conmigo, admití. El Eduardo que yo conocía era aburrido, predecible, honesto, hasta el punto de ser tedioso. Este Eduardo que le escribía cartas románticas a una niña de 28 años que falsificaba documentos de matrimonio. Ese no era mi marido. O tal vez ese sí era tu marido y el Eduardo aburrido era la actuación. La idea me dio escalofríos. No, Carmen. Estuve casada con él durante 30 años. Nadie puede actuar tanto tiempo. Además, ¿para qué? Yo no tenía tanto dinero como para justificar una estafa de 3 décadas. Carmen se quedó callada por un momento. ¿Y si no era Eduardo quien estaba estafando a Sofía? La miré sorprendida. ¿Qué quieres decir? Piénsalo. Sofía dice que Roberto fue quien la presentó a Eduardo. ¿Y si Roberto estaba usando el nombre de Eduardo para estafar a Sofía? Pero ella vivía aquí, en nuestra casa del lago. ¿Cómo iba a Roberto a tener acceso? ¿Eduardo alguna vez perdió las llaves? ¿O dejó un juego extra en algún lugar? Pensé por un momento. Hace como 1 año, Eduardo me dijo que había perdido las llaves de la casa del lago y que había mandado a hacer copias, pero nunca me dio el juego extra. Ahí tienes. Pero Carmen, las cartas tenían la letra de Eduardo. Yo reconocería su escritura. ¿La reconocerías realmente?
Después de 30 años de matrimonio, ¿cuándo fue la última vez que Eduardo te escribió una carta romántica? Tenía que admitir que tenía razón. Eduardo no era el tipo de hombre que escribiera cartas de amor. De hecho, no podía recordar la última vez que había visto su escritura en algo que no fuera una lista de compras o una nota rápida. En ese momento, Sofía apareció en la cocina en pijama. «No puedo dormir», dijo. ¿Puedo sentarme con ustedes un rato?» «Por supuesto», le dije, moviéndome para hacerle espacio. «Sofía», dijo Carmen, «necesito preguntarte algo. El Eduardo que tú conocías, ¿cómo era físicamente?» «¿Cómo que cómo era?» «Altura, peso, color de cabello. Detalles específicos». Sofía pensó por un momento. Era alto, como 1,80, cabello oscuro con canas en las sienes, complexión atlética para su edad, y tenía una cicatriz pequeña en la barbilla, de cuando era niño. Carmen y yo nos quedamos heladas. «¿Una cicatriz en la barbilla?», pregunté. «Sí, muy pequeñita. Decía que se había caído de la bicicleta cuando tenía 8 años. Eduardo sí tenía una cicatriz en la barbilla, exactamente por esa razón. La descripción de Sofía coincidía perfectamente con mi marido. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía al ver nuestras caras. «Que acabas de describir exactamente a Eduardo», dije lentamente. «Mi Eduardo». «Pero eso es imposible», protestó Carmen. «Si Eduardo estaba aquí con Sofía, ¿cómo podía estar contigo en casa al mismo tiempo?» «No lo sé», admití, «pero ya no sé qué pensar». Sofía se veía confundida y asustada. ¿Esto significa que Eduardo sí me amaba? ¿Que nuestro matrimonio era real? «No», dije firmemente. «Tu matrimonio definitivamente no era real, Sofía. Los documentos están falsificados. Pero si Eduardo era realmente Eduardo, entonces estaba viviendo una doble vida», terminé la frase, «engañándonos a ambas». Sofía empezó a llorar otra vez. ¿Por qué haría algo así? Era una pregunta que yo también me estaba haciendo. ¿Por qué un hombre de 58 años, casado durante 30 años, decidiría de repente construir una vida paralela con una mujer tan joven? ¿Y cómo había logrado mantener ambas vidas separadas durante tanto tiempo? «Sofía», dije, «¿Eduardo alguna vez mencionó tener hijos?» «Me dijo que siempre había querido hijos, pero que su ex esposa no había podido tener ninguno. Por eso estaba tan emocionado con la idea de formar una familia conmigo». Otra mentira. Eduardo y yo habíamos decidido conscientemente no tener hijos. Él nunca había expresado ningún deseo de ser padre. ¿Y nunca te pareció extraño que Eduardo solo pudiera verte los fines de semana? Al principio sí, pero él me explicó que tenía muchas responsabilidades en el trabajo, proyectos importantes que requerían su atención durante la semana. Carmen y yo nos miramos. Eduardo trabajaba de lunes a viernes, horario normal de oficina. Nunca tenía proyectos especiales o responsabilidades extras. «Sofía», dijo Carmen, «¿tú trabajabas los fines de semana?» Trabajaba de martes a sábado en el café. Los domingos y lunes eran mis días libres. ¿Y Eduardo venía a verte los domingos? Sí, llegaba el domingo por la tarde y se quedaba hasta el lunes por la noche. Carmen me miró significativamente. Eduardo siempre regresaba a casa los domingos por la noche de sus caminatas solitarias en el lago. «Lucia», dijo Carmen, «¿Eduardo alguna vez llegó tarde los domingos por la noche?» Pensé por un momento. Sí, últimamente había estado llegando cada vez más tarde. Decía que el tráfico estaba terrible, o que había decidido quedarse a cenar en algún restaurante del lago. Todas las piezas estaban empezando a encajar de una manera muy desagradable. «Creo», dije lentamente, «que Eduardo sí estaba llevando una doble vida, pero todavía no entiendo cómo logró mantenerla en secreto durante tanto tiempo». «¿Y qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía. Carmen sonrió de esa manera peligrosa otra vez. «Ahora vamos a encontrar a Roberto, porque tengo la sensación de que él tiene las respuestas que necesitamos. ¿Y si Roberto era solo un amigo inocente? Entonces», dije, «no tendrá problemas en explicarnos cómo funcionaba exactamente esta situación». Pero tenía la sensación de que Roberto era cualquier cosa menos inocente. Al día siguiente, Carmen se encargó de llamar a todos los Roberto Mendoza que pudo encontrar en el directorio telefónico. Mientras tanto, yo llevé a Sofía al banco para revisar sus cuentas y ver si podíamos rastrear el dinero que había invertido con Eduardo. Lo que descubrimos fue peor de lo que había imaginado. «Señorita Herrera», dijo el ejecutivo bancario después de revisar su cuenta,
Me temo que todos sus fondos fueron transferidos hace 3 meses a una cuenta externa. ¿Cuál cuenta?, preguntó Sofía. Una cuenta empresarial a nombre de Inversiones del Lago S.A. Sofía me miró confundida. ¿Tú sabes qué empresa es esa?, me preguntó. Nunca la había escuchado, admití. ¿Podemos obtener más información sobre esta empresa?, le pregunté al ejecutivo. Él revisó su computadora. La cuenta está registrada a nombre de Roberto Mendoza como representante legal. Ahí estaba. Roberto no era solo un amigo casual, era parte integral de toda la operación. ¿Hay alguna manera de recuperar ese dinero?, preguntó Sofía. Tendrían que presentar una denuncia por fraude con la policía, explicó el ejecutivo, pero necesitarían evidencia de que la transferencia se hizo sin su consentimiento. ¿Pero yo firmé los papeles para la inversión?, dijo Sofía, confundida. ¿Leíste lo que firmaste?, le pregunté. Sofía se sonrojó. Eduardo me explicó que eran muchos papeles técnicos y que él se haría cargo de todo. Yo solo firmé donde él me indicó. El ejecutivo nos miró con simpatía. Desafortunadamente, eso es muy común en este tipo de estafas. Los estafadores siempre tienen explicaciones convincentes para todo. Cuando salimos del banco, Sofía estaba devastada. He perdido todo, dijo. Mis ahorros, mis 2 años de vida, mi confianza en el amor, todo. Todavía no, le dije. Todavía podemos exponer a estos criminales y posiblemente recuperar tu dinero. ¿De verdad crees que es posible? Creo que Roberto cometió un error al usar una empresa registrada. Eso lo hace más fácil de rastrear. Cuando regresamos a la casa del lago, Carmen nos estaba esperando con noticias. Encontré a Roberto, anunció. ¿Cómo? Llamé a la Cámara de Comercio y pregunté sobre Inversiones del Lago S.A. La empresa está registrada y la dirección de oficina es un edificio en el centro de la ciudad. ¿Fuiste allá? Mejor que eso. Contraté a mi primo Javier para que investigara discretamente. Roberto Mendoza tiene 35 años, no está casado, y aparentemente su único trabajo conocido es esta empresa de inversiones. ¿Empresa legítima? Esa es la parte interesante. La empresa existe, pero no tiene clientes visibles, no hay publicidad, y la única actividad bancaria son depósitos de diferentes cuentas personales seguidos inmediatamente por retiros en efectivo. Sofía jadeó. ¿Estás diciendo que Roberto es un estafador profesional? Es exactamente lo que estoy diciendo, confirmó Carmen. Y me parece que Eduardo era su víctima tanto como tú. ¿Víctima cómo?, pregunté. Carmen se sentó y nos miró a las dos seriamente. ¿Y si Roberto estaba chantajeando a Eduardo? ¿Chantajeando con qué? Piénsalo. Roberto conoce a Sofía, se gana su confianza. Luego le presenta a un hombre que dice ser Eduardo Mendoza. Pero, ¿y si ese hombre no era Eduardo? Sofía se puso pálida. ¿Estás diciendo que yo nunca conocí al verdadero Eduardo? Es posible. ¿Tienes fotos de tu Eduardo? Sofía corrió a buscar su teléfono. Nos mostró varias fotos de ella con un hombre que definitivamente se parecía a Eduardo, pero que al mirarlo más de cerca tenía diferencias sutiles. Lucía, dijo Carmen. ¿Ese es Eduardo? Estudié las fotos cuidadosamente. El hombre tenía la altura correcta, el color de cabello correcto, hasta la cicatriz en la barbilla. Pero había algo en sus ojos, en la forma de sonreír, que no coincidía con el Eduardo que yo conocía. Se parece mucho a Eduardo, admití, pero no estoy 100% segura de que sea él. ¿Cómo es eso posible?, preguntó Sofía. Roberto pudo haber encontrado a alguien que se pareciera a Eduardo y entrenarlo para hacerse pasar por él, explicó Carmen. Con suficiente información personal que pudo haber obtenido de varias maneras, habría sido convincente. Pero, ¿por qué usar la identidad de Eduardo específicamente? Porque Eduardo tenía una esposa con dinero, dije lentamente, entendiendo de repente el plan completo. Roberto no estaba solo estafando a Sofía, me estaba estafando a mí también. ¿Cómo? Piénsalo. Si yo hubiera descubierto que Eduardo tenía una amante, ¿qué habría hecho? Carmen entendió inmediatamente. Habrías considerado el divorcio, y en un divorcio, Eduardo habría tenido derecho a la mitad de todo lo que poseíamos. Terminé. La casa, las cuentas de ahorro, las inversiones. Y si Eduardo había cambiado después de conocer a su nuevo amor, agregó Carmen, podría haber convencido a un juez de que merecía más que la mitad. Sofía nos miraba con horror creciente. ¿Están diciendo que toda mi relación fue parte de un plan para robarle dinero a Lucía?
Es exactamente lo que estamos diciendo, confirmé. Sofía se desplomó en su silla. ¿Entonces nada de lo que sentí era real? Lo que tú sentiste era real, le dije gentilmente. Pero el hombre que amabas probablemente nunca existió. En ese momento sonó el timbre de la casa. Carmen, Sofía y yo nos miramos. No esperábamos a nadie. ¿Esperan a alguien?, pregunté. Ambas negaron con la cabeza. Fui hacia la puerta con cautela y miré por la ventana. Un hombre joven y guapo estaba parado en el porche, vestido con traje caro y sosteniendo un folder. ¿Quién es?, preguntó Carmen. No lo sé, dije, pero tengo la sensación de que nuestras preguntas están a punto de ser respondidas. Cuando abrí la puerta, el hombre sonrió con confianza. ¿Señora Lucia Mendoza? Sí, soy Roberto Mendoza. Creo que hemos estado esperándonos. Roberto Mendoza tenía exactamente la apariencia que Sofía había descrito. Alto, guapo, con esa confianza que solo viene de años de salirse con la suya. Cuando sonrió, pude ver por qué las mujeres se sentirían atraídas hacia él. Era el tipo de hombre que sabía exactamente qué decir y cuándo decirlo. Señora Mendoza, dijo con voz suave, lamento mucho su pérdida. Eduardo me habló mucho sobre usted. ¿En serio?, dije, sin invitarlo a pasar. ¿Y cuándo exactamente hablaron Eduardo y usted? Su sonrisa no vaciló ni un segundo. Eduardo y yo fuimos socios comerciales durante varios años. De hecho, vengo aquí para hablar sobre algunos asuntos financieros que quedaron pendientes después de su fallecimiento. Carmen apareció detrás de mí, y pude sentir su presencia como un respaldo silencioso pero poderoso. ¿Qué tipo de asuntos financieros?, preguntó Carmen directamente. Roberto miró por encima de mi hombro y vio a Sofía sentada en la sala. Su expresión cambió ligeramente. Solo alguien que lo estuviera observando muy de cerca se habría dado cuenta. «Ah, Sofía», dijo, «me alegra ver que estás bien». «¿La conoce?», pregunté, fingiendo ignorancia. Sofía y yo somos viejos amigos. De hecho, yo fui quien le presentó a Eduardo. «Qué interesante», dije. «¿Y por qué le presentaría a mi marido casado a una mujer joven y soltera?». Roberto se rió, como si hubiera hecho una broma muy graciosa. «Señora Mendoza, creo que hay algunos malentendidos que necesitamos aclarar. ¿Puedo pasar? Esta conversación sería mejor tenerla en privado». Contra mi mejor juicio, lo dejé entrar. Quería escuchar exactamente qué historia iba a inventar. Roberto se sentó en el sofá como si fuera el dueño del lugar y abrió su folder. Sacó varios documentos y los puso en la mesa de centro. Como le decía, Eduardo y yo éramos socios comerciales. Específicamente, él me ayudaba con inversiones inmobiliarias aquí en la zona del lago. ¿Eduardo hacía inversiones inmobiliarias?, pregunté. ¿Desde cuándo? Desde hace aproximadamente 3 años. Eduardo tenía buen ojo para las propiedades con potencial, y yo tenía los contactos para conseguir financiamiento. Sofía se había quedado callada, pero pude ver en su cara que estaba procesando esta nueva información. ¿Y Sofía qué tenía que ver con sus negocios?, preguntó Carmen. Roberto le sonrió a Sofía con lo que supongo era cariño genuino. Sofía era, digamos, la inspiración de Eduardo para querer hacer más dinero. Él me confió que se había enamorado y que quería asegurar un futuro financiero sólido para su nueva familia. ¿Su nueva familia?, repetí. ¿Eduardo planeaba dejarme? Señora Mendoza, dijo Roberto con tono condescendiente. Sé que esto debe ser muy doloroso, pero Eduardo fue muy claro conmigo sobre sus intenciones. Él amaba a Sofía y quería hacer las cosas correctamente. ¿Correctamente cómo? Divorciándose de usted de manera amigable y casándose con Sofía legalmente. Carmen resopló. Señor Mendoza, hay un pequeño problema con esa historia. ¿Cuál? Que Eduardo nunca se divorció de Lucía. Y el matrimonio entre Eduardo y Sofía es completamente falso. Por primera vez desde que había llegado, la confianza de Roberto vaciló ligeramente. ¿Perdón? Ya revisamos los documentos, le dije. Los papeles de matrimonio de Sofía están falsificados. Roberto se quedó callado por un momento, claramente recalculando su estrategia. Bueno, dijo finalmente, es posible que Eduardo no haya tenido tiempo de completar todos los trámites legales antes de su muerte, pero sus intenciones eran claras. ¿Y qué tiene que ver esto con los negocios que dice que tenían juntos? Roberto volvió a sonreír y señaló los documentos en la mesa. Eduardo invirtió una cantidad considerable de dinero en nuestros proyectos conjuntos.
dinero que ahora está generando ganancias substanciales. ¿Cuánto dinero? Aproximadamente 800,000 pesos durante los últimos 2 años. Carmen y yo nos miramos. 800,000 pesos que habían salido de nuestras cuentas conjuntas sin que yo supiera nada. ¿Y estas ganancias dónde están?, preguntó Carmen. En cuentas especializadas para inversiones inmobiliarias. Desafortunadamente, por la naturaleza del negocio, solo Eduardo tenía acceso a ellas. «Qué conveniente», murmuré. Roberto ignoró mi sarcasmo y continuó. Sin embargo, antes de morir, Eduardo me dejó instrucciones específicas sobre qué hacer con el dinero en caso de que algo le pasara. ¿Qué tipo de instrucciones? Roberto sacó otro documento del folder. Eduardo quería que el dinero fuera dividido entre sus 2 familias. 50% para usted, señora Mendoza, y 50% para Sofía. Sofía finalmente habló. ¿Eduardo realmente dijo eso? Por supuesto, mi querida Sofía. Eduardo te amaba mucho y quería asegurar tu futuro. Observé cuidadosamente a Roberto mientras hablaba con Sofía. Había algo en la manera en que la miraba que me resultaba familiar, pero no podía identificar qué exactamente. ¿Y qué necesita de nosotras para proceder con esta división?, pregunté. Simplemente necesito que las 2 firmen algunos documentos autorizándome a actuar como administrador temporal de las inversiones. Una vez que se complete la división, cada una recibirá su parte correspondiente. Carmen se rió a carcajadas. Señor Mendoza, ¿en serio cree que somos tan tontas? Roberto pareció genuinamente confundido. ¿Perdón? Su historia tiene más huecos que un queso suizo, dijo Carmen. Primero, Eduardo nunca mencionó ninguna inversión inmobiliaria a Lucía. Segundo, si realmente había 800,000 pesos en ganancias, ¿por qué Sofía estaba viviendo aquí sin dinero? Y tercero, si Eduardo quería que Sofía tuviera dinero, ¿por qué no la incluyó en su testamento legal? Roberto se puso ligeramente nervioso, pero mantuvo su compostura. Las inversiones inmobiliarias a menudo se mantienen confidenciales por razones fiscales, explicó. Y Sofía tiene dinero. Eduardo se aseguró de eso. ¿Qué dinero?, preguntó Sofía. Roberto, tú sabes que todos mis ahorros desaparecieron en esa inversión que Eduardo me recomendó. Roberto la miró con sorpresa fingida. ¿De qué inversión hablas? Los 50,000 pesos que puse en Inversiones del Lago. Sofía, mi querida, yo nunca te recomendé ninguna inversión, y no sé nada sobre ninguna empresa con ese nombre. Ahí estaba, la mentira directa y descarada. Roberto, dije muy calmadamente, Inversiones del Lago está registrada a su nombre como representante legal. Esta vez, la máscara de Roberto se resquebrajó completamente. Señora Mendoza, creo que hay alguna confusión. La única confusión, interrumpí, es por qué pensó que podía continuar con esta estafa después de que Eduardo muriera. Roberto se levantó abruptamente. Señora Mendoza, creo que esta conversación ha tomado un rumbo muy desafortunado. Tal vez sea mejor que hablemos cuando esté menos emotiva. Oh, no se vaya todavía, dijo Carmen. Apenas estábamos comenzando a conocernos. Roberto se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se dio la vuelta. Señora Mendoza, señorita Sofía, realmente espero que reconsideren mi oferta. Sería lamentable si esta situación se complicara innecesariamente. Después de que se fue, nos quedamos sentadas en silencio por varios minutos. ¿Acaba de amenazarnos?, preguntó Sofía finalmente. Sí, dije. Definitivamente nos acaba de amenazar. Carmen sonrió de esa manera que significaba problemas para alguien. Perfecto. Ahora sabemos exactamente con quién estamos tratando. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Vamos a darle exactamente lo que se merece, dijo Carmen. Pero primero, necesitamos más información. Tenía razón. Roberto había revelado más de lo que probablemente pretendía, pero todavía había demasiadas preguntas sin responder. La más importante, exactamente cuánto sabía Eduardo sobre todo esto. Esa noche, después de que Sofía se fue a dormir, Carmen y yo nos quedamos despiertas planeando nuestra estrategia. Habíamos decidido que necesitábamos más información antes de ir a la policía. Roberto era claramente un profesional, y necesitábamos evidencia sólida para asegurar que no se escapara. ¿Sabes qué me molesta más de todo esto?, le dije a Carmen mientras nos servíamos otra copa de vino. ¿Que tu marido fuera un mentiroso o que fueras tan ingenua de no darte cuenta? Que todavía no sabemos si Eduardo era una víctima o un cómplice.
Carmen se quedó pensativa. ¿Realmente importa a estas alturas? Sí importa. Importa porque si Eduardo era una víctima, entonces pasé los últimos meses de su vida odiándolo por cosas que tal vez ni siquiera hizo. ¿Y si era un cómplice? Entonces pasé 30 años de mi vida casada con un extraño. Carmen me estudió cuidadosamente. ¿Cuál de las dos opciones prefieres? Era una pregunta horrible, pero honesta. No lo sé, admití. Ambas son terribles de diferentes maneras. En ese momento, escuchamos un ruido afuera. Carmen y yo nos quedamos calladas, escuchando. Sonaba como alguien caminando alrededor de la casa. ¿Crees que Sofía salió?, susurré. Carmen negó con la cabeza y señaló hacia las escaleras. Podíamos escuchar la respiración regular de Sofía durmiendo en el cuarto de huéspedes. El ruido continuó. Definitivamente había alguien afuera. Carmen se levantó silenciosamente y tomó un cuchillo de la cocina. Yo agarré mi teléfono, lista para llamar a la policía. El ruido se acercó a la puerta principal. Escuchamos a alguien manipular la cerradura. «Roberto», susurré. Carmen se encogió de hombros, pero se posicionó cerca de la puerta. La cerradura hizo un clic suave, y la puerta se abrió lentamente. Una figura masculina entró sigilosamente a la casa. Carmen encendió la luz del recibidor de repente. «¡Sorpresa!», gritó. El hombre se quedó paralizado como venado en los faros. No era Roberto. Era alguien más joven, más delgado, con la cara llena de pánico. «¿Quién rayos eres tú?», demandó Carmen, manteniendo el cuchillo visible. El hombre levantó las manos. «Por favor, no me hagan daño, solo vine por mis cosas». «¿Tus cosas?», pregunté. «¿Qué cosas? Dejé algunas pertenencias aquí cuando terminó todo». Sofía apareció en las escaleras en su pijama. «¿Qué está pasando?», preguntó. Luego vio al hombre. «¡Mario! ¿Mario?», Carmen y yo dijimos al mismo tiempo. Sofía bajó las escaleras corriendo. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?». «Tengo llave», dijo Mario débilmente. «Roberto me dijo que podía venir por mis cosas cuando la casa estuviera vacía». «¿Roberto te dijo?», pregunté. «¿Cómo conoces a Roberto?». Mario miró nerviosamente entre Sofía y nosotras. «Trabajo para él». Bueno, trabajaba para él. Carmen bajó el cuchillo pero no lo soltó. «¿Qué tipo de trabajo?». Mario se quedó callado. «Mario», dijo Sofía con voz suave. «Por favor, dinos qué está pasando. Estoy muy confundida». Mario la miró con lo que parecía ser genuino afecto. «Sofía, lo siento mucho. No era supuesto que las cosas terminaran así». «¿Qué cosas?». «El trabajo, la actuación». Carmen y yo nos miramos. «¿Qué actuación?», preguntó Carmen. Mario respiró profundo. «Roberto me contrató para hacerme pasar por Eduardo Mendoza». El mundo se detuvo. Sofía se puso pálida como papel. ¿Qué? Roberto tenía toda la información sobre el verdadero Eduardo. Dónde trabajaba, cómo se veía, detalles personales. Me entrenó para ser convincente. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Sofía con voz quebrada. 2 años, desde que te conocí en el café. Sofía se desplomó en las escaleras. ¿Entonces nunca conocí al verdadero Eduardo? No, admitió Mario. Lo siento mucho, Sofía. Al principio era solo un trabajo, pero después me encariñé contigo de verdad. Carmen explotó. ¿Se encariñó? ¿Esa es su disculpa por arruinar la vida de esta mujer? No era supuesto que fuera así, protestó Mario. Se suponía que iba a ser algo temporal. Roberto dijo que solo necesitábamos convencer a Sofía de que invirtiera sus ahorros y después yo desaparecería gradualmente. ¿Pero qué pasó?, pregunté. Mario miró a Sofía con tristeza genuina. Que me enamoré de ella de verdad, y no pude seguir con el plan original. ¿Cuál era el plan original exactamente?, demandó Carmen. Mario se sentó en el sofá, claramente derrotado. Roberto estudia a hombres casados con dinero. Encuentra sus rutinas, sus debilidades, sus secretos. Después me entrena para hacerme pasar por ellos y seducir mujeres vulnerables. ¿Y después qué? Después las mujeres invierten sus ahorros con nosotros, y cuando se dan cuenta del fraude, ya es demasiado tarde. Para entonces ya no hay evidencia de que el hombre real haya estado involucrado. Sofía empezó a llorar. ¿Entonces todo fue mentira? ¿Todo lo que sentí? Mario se levantó y trató de acercarse a ella, pero Carmen le bloqueó el paso. Los sentimientos que tuviste eran reales, Sofía, y los míos también. Por eso no pude continuar con el plan. ¿Qué quieres decir?, preguntó.
Se suponía que después de tomar tus ahorros, yo iba a desaparecer. Roberto me iba a dar una nueva identidad y un nuevo objetivo. Pero no pude hacerlo. ¿Por qué no? Porque te amo de verdad. Y cuando vi lo feliz que eras, pensando que estábamos casados, que íbamos a tener una familia, no pude destruir eso. Carmen resopló. ¡Qué noble! ¿Y por eso siguió mintiendo durante 2 años más? Traté de decirle la verdad, protestó Mario, múltiples veces, pero cada vez que estaba a punto de confesarlo todo, Sofía hablaba sobre nuestro futuro, sobre los hijos que íbamos a tener, sobre lo feliz que era. No pude hacerlo. Entonces, ¿qué pasó cuando el verdadero Eduardo murió?, pregunté. Roberto entró en pánico. El plan nunca había contemplado que el hombre real muriera mientras la estafa seguía activa. ¿Por qué entró en pánico? Porque Sofía vivía aquí, en la casa real de Eduardo, y porque ella tenía documentos falsos con el nombre de Eduardo. Si las autoridades investigaban, podrían descubrir todo. Entonces Roberto decidió que era hora de terminar la estafa. Me dijo que tenía que decirle a Sofía que Eduardo había muerto, inventar alguna historia sobre por qué no había testamento que la beneficiara y desaparecer. Sofía levantó la vista. Pero tú no desapareciste. No pude. Te amo, Sofía. Sé que empezó como mentira, pero se volvió real para mí. ¿Y Roberto cómo se sintió sobre eso? Mario se puso nervioso. Roberto no sabe que estoy aquí. Piensa que ya me fui del país. ¿Por qué te fuiste del país? Porque me amenazó. Dijo que si no desaparecía inmediatamente, iba a asegurar que yo cargara con toda la culpa del fraude. Carmen y yo intercambiamos miradas. Ahora estábamos empezando a entender el panorama completo. Mario, dije, ¿cuántas veces han hecho esto Roberto y tú? Mario se puso aún más nervioso. Esta era supuesto que fuera la última. Roberto dijo que después de esto, tendríamos suficiente dinero para retirarnos. ¿Cuántas veces?, insistí. Mario miró al suelo. 12, en los últimos 5 años. 12 mujeres. 12 mujeres. 12 hombres diferentes cuyas identidades robamos. Sofía se levantó de las escaleras tambaleándose. ¿Estás diciéndome que soy la número 12? Sofía, ¿soy la número 12? Mario asintió miserablemente. Sofía se dirigió hacia él con furia, pero Carmen la detuvo. No vale la pena, mija. Guarda tu energía para Roberto. ¿Dónde está Roberto ahora?, le pregunté a Mario. No lo sé. Después de que me amenazó, perdí contacto con él. Pero sé que está planeando algo más. ¿Qué tipo de algo? No estoy seguro. Pero antes de que todo se terminara, Roberto estaba muy interesado en usted, señora Mendoza. ¿En mí? ¿Por qué? Mario me miró directamente. Porque usted tiene mucho más dinero que cualquiera de las otras víctimas que hemos estafado. Y Roberto nunca deja pasar una oportunidad así. Ahí estaba, la respuesta que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Roberto no había terminado conmigo. Apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, llevamos a Mario al centro de la ciudad para que confesara todo formalmente ante las autoridades. Pero antes de eso, Carmen insistió en que fuéramos todos al banco para verificar exactamente cuánto dinero había involucrado en toda esta estafa. Mario, le dije mientras manejaba, necesito saber exactamente qué tan profundo llega este fraude. ¿Qué quiere decir? ¿Roberto tenía acceso a las cuentas del verdadero Eduardo? Mario negó con la cabeza. No directamente, pero tenía suficiente información personal para hacer retiros y transferencias ocasionales sin levantar sospechas. ¿Qué tipo de información? Números de cuenta, fechas de nacimiento, respuestas de seguridad. Roberto es muy bueno consiguiendo esa información. ¿Cómo la consigue? ¿Ingeniería social? Principalmente. Llama a los bancos haciéndose pasar por el cliente. Dice que perdió sus documentos, hace que le confirmen información que ya tiene para ganar credibilidad y después pide detalles adicionales. Carmen silbó desde el asiento trasero. ¿Y los bancos simplemente le dan la información? Es sorprendente lo fácil que es cuando sabes qué decir y tienes paciencia. Cuando llegamos al banco, pedimos hablar con el gerente. Después de explicar la situación básica, sin entrar en todos los detalles sórdidos, pudimos revisar el historial completo de las cuentas de Eduardo. Lo que descubrimos me dejó sin aliento. Señora Mendoza, dijo el gerente, durante los últimos 2 años hubo 23 retiros no autorizados de las cuentas de su esposo,
totalizando 127,000 pesos. ¿127,000 pesos? Sí, retiros pequeños, generalmente de 3,000 a 8,000 pesos, distribuidos a lo largo del tiempo para no levantar alertas automáticas. Sofía me miró con horror. ¿Todo eso era mi dinero? No solo tuyo, dije. Probablemente Roberto estaba financiando toda su operación con dinero robado de múltiples víctimas. Mario asintió miserablemente. Roberto siempre decía que los gastos operativos tenían que salir de algún lugar. ¿Qué tipo de gastos operativos?, preguntó Carmen. Renta de oficinas falsas, documentos falsificados, sobornos a funcionarios corruptos. ¿Mi salario? ¿Tu salario? Roberto me pagaba 15,000 pesos al mes por cada identidad activa. En el momento pico, estaba manejando 3 identidades diferentes simultáneamente. Carmen se quedó boquiabierta. ¿3 mujeres al mismo tiempo? Sí, Sofía era la más seria, pero también estaba saliendo con una divorciada en Guadalajara y una viuda en Monterrey. Sofía se puso verde. ¿Estabas haciendo esto con otras mujeres mientras estabas conmigo? Sofía, entiende que para mí era trabajo. Tú eras la única que realmente importaba. No me digas eso, gritó Sofía. No me digas que era especial cuando era literalmente una de 3. El gerente del banco tosió incómodamente. ¿Hay algo más que necesiten revisar en las cuentas? Sí, dije. ¿Pueden rastrear hacia dónde fueron estos retiros? La mayoría fueron retiros en efectivo de diferentes cajeros automáticos. Pero hay algunas transferencias a cuentas empresariales. ¿Cuáles empresas? Inversiones del Lago S.A. Aparece frecuentemente. También Desarrollo Inmobiliario del Bajío y Consultores Financieros Aguascalientes. Carmen y yo intercambiamos miradas. ¿Todas esas empresas están registradas a nombre de Roberto?, preguntó Carmen. El gerente revisó sus archivos. Roberto Mendoza aparece como representante legal en todas ellas. ¿Y cuánto dinero total ha sido transferido a estas empresas? De las cuentas de su esposo, aproximadamente 89,000 pesos. Pero estas empresas han recibido transferencias de docenas de otras cuentas también. ¿Pueden darnos esa información? Necesitaríamos una orden judicial para revelar información de otros clientes. Cuando salimos del banco, Sofía estaba temblando de furia. ¿Sabes lo que más me molesta?, dijo. ¿Qué?, pregunté. Que mientras yo estaba ahorrando cada peso que Eduardo me daba, pensando que era para nuestro futuro, él estaba gastando ese dinero en otras mujeres. Mario trató de interrumpir. Sofía, yo nunca... ¡Cállate!, gritó Sofía. No tienes derecho a hablar. Carmen puso su brazo alrededor de Sofía. Respira, mija. La furia es buena, pero necesitamos canalizarla productivamente. ¿Cómo? Ayudándonos a atrapar a Roberto antes de que haga esto a más mujeres. Mario levantó la mano tímidamente. Yo puedo ayudar con eso. ¿Cómo?, pregunté. Conozco todas las identidades que Roberto está planeando usar a continuación, y sé cómo contacta a sus objetivos. ¿Qué objetivos? Mario me miró directamente. Usted era la siguiente, señora Mendoza. ¿Yo? Roberto pasó meses estudiando su vida después de que Eduardo murió. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuáles eran sus vulnerabilidades emocionales, cómo acercarse a usted. Carmen se puso furiosa. ¿Cómo se iba a acercar a ella? Iba a esperar unos meses más. Después iba a aparecer como un consultor financiero que había sido amigo de Eduardo. Iba a ofrecer ayudarla a invertir el dinero de la herencia. ¿Y después? Después iba a presentarle a un inversionista muy exitoso que casualmente iba a sentirse atraído hacia ella. ¿Otro actor? Sí. Roberto ya tenía a alguien seleccionado. Sofía se quedó callada por un momento. Luego preguntó, ¿cuántas mujeres más hay ahí afuera que no saben que han sido estafadas? Mario se encogió de hombros. Como 5 o 6 que todavía están activas, pero docenas que ya fueron estafadas y que nunca supieron que había sido por un grupo organizado. ¿Y dónde está Roberto ahora? Probablemente planeando su siguiente movimiento. Cuando la estafa contigo se complicó, Sofía, perdió mucho dinero. Va a estar desesperado por recuperarlo. Carmen sonrió de esa manera peligrosa otra vez. Perfecto. Los hombres desesperados cometen errores. ¿Qué estás pensando?, pregunté. Estoy pensando que es hora de que Roberto Mendoza conozca lo que se siente ser estafado. Mario nos miró con confusión. ¿Van a estafar al estafador? Vamos a hacer algo mejor, dijo Carmen. Vamos a darle exactamente lo que quiere.
y después lo vamos a destruir. Tenía que admitir que la idea me intrigaba. ¿Cuál es el plan? Carmen sonrió aún más ampliamente. El plan es usar a Mario para contactar a Roberto y decirle que Sofía decidió cooperar, que está dispuesta a dividir la herencia de Eduardo con él si le ayuda a convencer a Lucía de que invierta su dinero. ¿Y después? Después esperamos que la codicia de Roberto supere su precaución. Y cuando aparezca para cerrar el trato, lo estaremos esperando. Terminé. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, me sentí como si estuviéramos tomando el control de la situación. Estaba lista para la guerra. El plan que Carmen había diseñado era sorprendentemente simple, lo cual la hacía más convincente. Mario iba a contactar a Roberto y decirle que yo había decidido invertir una cantidad considerable de dinero, 500,000 pesos, en una de sus empresas falsas, pero que quería conocer a Roberto personalmente antes de proceder. ¿Están seguras de que esto va a funcionar?, preguntó Mario nerviosamente mientras marcaba el número de Roberto. Va a funcionar, dijo Carmen con confianza. Los estafadores tienen una debilidad fatal. Nunca pueden resistirse a una víctima fácil con mucho dinero. Sofía estaba sentada a mi lado, todavía procesando todo lo que había descubierto sobre su vida de los últimos 2 años. De vez en cuando me miraba como si estuviera tratando de descifrar si yo también era real o parte de alguna elaborada mentira. «Roberto», dijo Mario por teléfono. «Soy yo». «Sí, ya sé que se supone que no debería estar aquí». «No, no estoy llamando para causar problemas». Pude escuchar la voz de Roberto al otro lado de la línea, sonando furioso. «Escúchame», continuó Mario. «Algo ha cambiado. Sofía y Lucia han decidido cooperar». «No, no es una trampa. Roberto, estamos hablando de $500,000. La línea se quedó silenciosa por un momento. «Sí, $500,000. Lucía heredó más dinero del que pensábamos, y Sofía la convenció de que investir con nosotros sería mejor que ir con un banco tradicional». Más silencio. Luego pude escuchar a Roberto haciendo preguntas rápidas. «Mañana por la tarde, en la Casa del Lago. Lucía quiere conocerte personalmente antes de firmar cualquier documento». «Sí, entiendo que es riesgoso, pero Roberto, piénsalo. $500,000 en una sola transacción. Después de esto, realmente podemos retirarnos». Mario escuchó por un momento más. Luego colgó. «¿Y?», preguntó Carmen. «Va a venir, pero está trayendo backup». «¿Qué tipo de backup?». «No estoy seguro». «Y?». Roberto mencionó que tenía un socio nuevo que le estaba ayudando con las operaciones más grandes. Sofía frunció el ceño. «¿Roberto siempre trabajó solo antes?». «Sí, esto del socio es nuevo». Carmen y yo nos miramos. Esto podría complicar las cosas. «¿Qué tipo de socio?», pregunté. Roberto no dio detalles, pero sonaba como si fuera alguien con más experiencia en estafas grandes. «Maravilloso», murmuré. El resto del día lo pasamos preparándonos. Carmen había contactado a su primo policía y le había explicado la situación. Él iba a estar esperando afuera de la casa con 2 oficiales más, listos para arrestar a Roberto en cuanto tuviéramos evidencia clara de fraude. «¿Están seguras de que no quieren que entre con ustedes?», preguntó el primo de Carmen. «No», dije. «Necesitamos que Roberto se sienta cómodo lo suficiente como para incriminarse a sí mismo. Si sabe que hay policías cerca, no va a decir nada útil». «¿Y si se vuelve violento?». Carmen levantó una escopeta que había encontrado en el closet de Eduardo. «No se va a volver violento». Esa noche, ninguna de nosotras durmió bien. Sofía especialmente se veía nerviosa. «¿Qué pasa si algo sale mal?», preguntó. «Nada va a salir mal», le aseguré, aunque yo tampoco estaba completamente confiada. «¿Qué pasa si Roberto se da cuenta de que es una trampa?». «Entonces improvisamos», dijo Carmen prácticamente. A las 3 de la tarde del día siguiente, Roberto llegó, pero no vino solo. Lo acompañaba un hombre mayor, bien vestido, que tenía la presencia de alguien acostumbrado a estar a cargo. «¿Quién es ese?», le susurré a Mario, que estaba escondido en la cocina. Mario miró por la ventana y se puso pálido. «No lo conozco. Nunca lo había visto antes». Roberto tocó a la puerta con la confianza de alguien que creía estar a punto de ganar mucho dinero fácil. Abrí la puerta con la sonrisa más convincente que pude fabricar. «Roberto, qué gusto verte otra vez». «Señora Mendoza», dijo Roberto, igualmente falso. «Le presento a mi socio comercial, Andrés Villarreal.
Andrés me extendió la mano con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Señora Mendoza, es un honor conocer a la viuda de Eduardo. Roberto me ha contado mucho sobre usted. ¿En serio? ¿Qué le ha contado? Que es una mujer inteligente que sabe reconocer una buena oportunidad de inversión cuando la ve. Los invité a pasar. Sofía estaba sentada en la sala, actuando el papel de la amante arrepentida que había decidido cooperar por dinero. «¿Roberto?», dijo Sofía cuando los vio. «Me alegra que hayas venido». «Sofía querida», dijo Roberto, besándola en la mejilla como si fuera un viejo amigo de la familia. «Espero que hayamos podido resolver nuestros malentendidos». «Por supuesto». Lucia y yo hemos hablado mucho y decidimos que trabajar juntas sería lo mejor para todas. Andrés estudió la casa mientras Roberto y Sofía intercambiaban cortesías falsas. «Hermosa propiedad», comentó. Eduardo tenía buen gusto. «Gracias», dije. «¿Usted también conocía a Eduardo?» «Indirectamente. Roberto y yo hemos sido socios en varios proyectos, y Eduardo era uno de nuestros inversionistas más confiables». Primera mentira documentada. Carmen apareció desde la cocina llevando una bandeja con café. «¿Alguien gusta café?». Roberto sonrió. «Por favor. Y permítame presentarle a mi socia, Carmen Herrera». «¿Herrera?», dijo Andrés con interés. «¿Alguna relación con Sofía?». Carmen y Sofía se miraron. «Somos primas lejanas», mintió Carmen smoothly. «Qué coincidencia tan interesante», murmuró Andrés. Roberto abrió su maletín y sacó varios documentos. «Bueno, señora Mendoza, supongo que está ansiosa de escuchar sobre nuestra propuesta de inversión». «Muy ansiosa», confirmé. «Excelente. Como le expliqué ayer, tenemos una oportunidad excepcional en el desarrollo inmobiliario». Por los siguientes 20 minutos, Roberto desplegó una presentación elaborada sobre proyectos de desarrollo que sonaban impresionantes, pero que claramente eran completamente ficticios. Andrés ocasionalmente agregaba detalles técnicos que sonaban convincentes para alguien que no supiera nada sobre desarrollo inmobiliario. «Y con una inversión inicial de 500,000 pesos», concluyó Roberto, «podríamos garantizarle un retorno del 300% en 18 meses». «¡Wow!», dije, fingiendo estar impresionada. «Suena demasiado bueno para ser verdad». «Los mejores deals siempre suenan así», dijo Andrés con una sonrisa. «Por eso son los mejores deals». «¿Y qué garantías tendría yo?». Roberto sacó más papeles. «Por supuesto, tendríamos contratos legalmente vinculantes, garantías bancarias, todo completamente legítimo». «¿Puedo revisar estos contratos?». «Por supuesto, aunque debo mencionar que esta oportunidad es muy sensible al tiempo. Tenemos otros inversionistas interesados y necesitaríamos una decisión pronto». Clásica táctica de presión. «¿Qué tan pronto?». «Idealmente hoy. Si está satisfecha con los términos, podríamos procesar la transferencia inmediatamente». ¿Transferencia? Sí, por la naturaleza del proyecto. Necesitaríamos que los fondos fueran transferidos a nuestra cuenta de desarrollo antes del cierre de la banca hoy. Ahí estaba. La estafa en acción. ¿Y después? Después, usted se sienta y espera a que lleguen las ganancias. Miré a Sofía, quien asintió como si estuviera de acuerdo. «Bueno», dije lentamente, «supongo que suena como una buena oportunidad». Roberto y Andrés intercambiaron miradas triunfantes. «Excelente», dijo Roberto. «¿Tiene acceso a banca en línea desde aquí?». «Sí, pero...». «¿Pero?». Respiré profundo. «Pero antes de transferir mi dinero, me gustaría aclarar algunas cosas sobre Eduardo y Sofía». Roberto se puso ligeramente tenso. «¿Qué tipo de cosas?». «Bueno, por ejemplo, me gustaría saber exactamente cuándo comenzó Eduardo a trabajar con ustedes». «Hace aproximadamente 3 años». «¿Y cuándo conocieron a Sofía?». «También hace aproximadamente 3 años». «Interesante». «¿Y cuándo se casaron Eduardo y Sofía?». Roberto dudó por una fracción de segundo. «Hace 2 años, como ya sabía». «¿Y Mario? ¿Cuándo conocieron a Mario?». Esta vez la pausa fue más larga. «¿Mario?», preguntó Andrés. «Mario», confirmé. El hombre que se hacía pasar por Eduardo. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Roberto se puso pálido. «Señora Mendoza, no estoy seguro de qué está insinuando». «No estoy insinuando nada», dije, levantándome. «Estoy declarando claramente que sé exactamente quiénes son ustedes y qué han estado haciendo». Andrés se levantó también, ya no sonriendo. «Creo que hay algún malentendido». «El único malentendido», interrumpió una nueva voz, «es que pensaron que podrían estafar a mi mamá».
Roberto y Andrés se dieron la vuelta para ver a un hombre de unos 26 años parado en la puerta. Era alto, moreno, y tenía exactamente los mismos ojos que Eduardo. «¿Quién rayos es usted?», demandó Roberto. Sonreí por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla. «Roberto, Andrés, les presento a Andrés Mendoza, el hijo de Eduardo». «¿Hijo?». Roberto se puso verde. «¿Eduardo tenía un hijo?». «Eduardo tenía un hijo», confirmé. «Un hijo que es abogado fiscal especializado en fraude financiero y que ha estado investigando sus actividades durante los últimos 6 meses». Andrés, mi hijo, sonrió. «Señores, están bajo arresto por fraude, robo de identidad y conspiración. Tienen derecho a permanecer callados». Roberto trató de correr hacia la puerta, pero Carmen estaba esperándolo con la escopeta. «No lo creo, mijo». Mientras Andrés arrestaba a Roberto y a su socio, Sofía se acercó a mí. «¿Tu hijo es abogado fiscal?». «Sí». Y cuando le conté lo que había pasado, insistió en ayudar a armar el caso. «¿Pero por qué no me dijiste?». «Porque necesitábamos que tu actuación fuera convincente. Y porque hasta hace una hora no sabíamos si Mario realmente se había arrepentido o si esto era parte de una estafa más elaborada». Mario salió de la cocina con las manos levantadas. «¿Y? ¿Pasé la prueba?». Andrés le puso las esposas también. «Usted también viene con nosotros, pero su cooperación será considerada en el juicio». Mientras los policías se llevaban a Roberto, Andrés y Mario, mi hijo se acercó a mí. «¿Estás bien, mamá?». «Estoy bien. Pero ¿cómo supiste todo esto?». «Papá me había llamado 6 meses antes de morir. Estaba preocupado porque había notado actividad extraña en sus cuentas bancarias. Me pidió que investigara, pero murió antes de que pudiéramos descubrir qué estaba pasando». «¿Eduardo sabía que lo estaban estafando?». «Sospechaba algo, pero no sabía qué exactamente. Por eso empezó a documentar todo». Sofía se acercó a nosotros. «¿Esto significa que el verdadero Eduardo nunca supo de mí?». Andrés la miró con compasión. «Nunca supo de ti, pero si te hubiera conocido, le habrías caído muy bien. Papá tenía debilidad por las mujeres fuertes que no se dejan pisotear». Sofía empezó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. «¿Sabes qué es lo más raro?», dijo. «¿Qué?». «Que por primera vez en 2 años me siento libre». La entendía perfectamente. Por primera vez en meses, yo también me sentía libre. 6 meses después, estaba parada en el jardín de la Casa Esperanza Mendoza, nuestra fundación para víctimas de fraude romántico, viendo a Sofía dirigir su primera clase de educación financiera para mujeres que habían sido estafadas. La primera regla, le estaba diciendo a un grupo de 15 mujeres de todas las edades, es que si alguien te dice que no te preocupes por el dinero, preocúpate inmediatamente. Las mujeres se rieron, pero era risa de reconocimiento. Todas habían escuchado esas palabras antes. Carmen se acercó a mí con 2 tazas de café. «¿Cómo te sientes?». «Completa», dije. «Por primera vez en mucho tiempo me siento completa». El juicio de Roberto y su socio Andrés Villareal había durado 3 meses. Andrés, mi hijo, había hecho un trabajo magistral presentando evidencia de una red de estafas que había operado durante más de 5 años, afectando a más de 30 mujeres en 6 estados diferentes. Roberto había sido sentenciado a 12 años de prisión. Su socio Villareal había recibido 15 años. Mario, por su cooperación y testimonio, había recibido 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Pero más importante que las sentencias era el dinero que habíamos podido recuperar. Los activos congelados de la organización habían sido suficientes para devolver aproximadamente el 70% de lo que había sido robado a todas las víctimas. Sofía había recuperado sus 50,000 pesos de ahorros más 15,000 pesos en daños. Había usado el dinero para estudiar contabilidad, como había soñado, y ahora dirigía los programas educativos de nuestra fundación. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó Carmen. «¿Qué quieres decir?». «Lucía, tienes 58 años, tienes dinero, tienes una casa hermosa en el lago y acabas de terminar de resolver la mayor aventura criminal de tu vida. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida?». Era una muy buena pregunta. Durante 6 meses había estado tan enfocada en buscar justicia y ayudar a otras víctimas que no había pensado mucho sobre mi futuro personal. «Creo», dije lentamente, «que voy a averiguarlo día a día». Esa tarde, después de que terminaron las clases, Sofía y yo nos sentamos en el jardín de la Casa del Lago.
Ya no era el lugar de secretos y mentiras que había sido hace un año. Ahora era nuestro cuartel general, el lugar donde planeábamos cómo ayudar a más mujeres. ¿Lucía? Dijo Sofía. ¿Sí? ¿Crees que algún día voy a poder confiar en alguien otra vez? Me refiero, románticamente. La miré. En estos meses, Sofía había crecido años en sabiduría. Ya no era la niña ingenua que había sido engañada tan fácilmente. Era fuerte, inteligente, y tenía una pasión feroz por proteger a otras mujeres. Creo que vas a aprender a confiar en ti misma primero, y después vas a encontrar a alguien que sea digno de esa confianza. ¿Y tú? ¿Crees que vas a volver a enamorarte? Me reí. ¿Sabes qué, Sofía? Por primera vez en mi vida adulta, no estoy pensando en los hombres. Estoy pensando en mí. ¿Y qué piensas de ti? Pienso que soy mucho más fuerte e inteligente de lo que creía. Pienso que durante 30 años dejé que otros definieran quién era yo. Y pienso que es hora de que yo decida quién quiero ser. Sofía sonrió. ¿Sabes lo que me gusta más de nuestra historia? ¿Qué? Que empezó con dos mujeres que se veían como enemigas por un hombre que ninguna conocía realmente, y terminó con nosotras siendo familia. Tenía razón. En estos meses, Sofía se había convertido en algo parecido a una hija para mí. No la hija biológica que nunca tuve, sino algo mejor, la hija que elegí. Familia, confirmé. La familia que elegimos cuando necesitamos algo mejor que lo que el destino nos dio. Esa noche, sola en la casa del lago, revisé las cartas que había recibido de otras víctimas de estafas románticas. Más de 200 mujeres se habían comunicado con nosotras después de que la historia saliera en las noticias. Mujeres de todas las edades, de todos los estados socioeconómicos, todas con historias similares de hombres que aparecieron en sus vidas ofreciendo amor y seguridad a cambio de dinero y confianza. Una carta me llamó especialmente la atención. Era de una mujer de 45 años en Monterrey que había perdido 300,000 pesos con un hombre que se hacía pasar por un viudo exitoso. Al final de la carta había escrito: «Gracias por demostrarme que no estoy loca, que no soy estúpida y que esto no fue culpa mía. Pero sobre todo, gracias por demostrarme que es posible sobrevivir a esto y construir algo mejor del otro lado». Doblé la carta cuidadosamente y la puse con las otras. Mañana le contestaría, como le había contestado a todas, porque había aprendido algo importante en estos meses. Cuando alguien te destruye la vida con mentiras, la mejor venganza es construir algo verdadero de los pedazos. Al día siguiente, mientras Sofía daba su tercera clase de la semana y Carmen organizaba los expedientes de nuevas víctimas que llegaban cada día, yo me senté a escribir. No cartas esta vez, sino un libro. La historia de Eduardo Mendoza y las dos mujeres que lo amaron sin conocerlo realmente. La historia de cómo el amor puede sobrevivir al engaño, cómo la amistad puede nacer del dolor y cómo a veces las mentiras más elaboradas pueden llevarte a las verdades más importantes. Pero sobre todo, la historia de cómo una mujer de 58 años descubrió que la vida realmente comienza cuando dejas de esperar que alguien más la viva por ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero la vida de Lucía Mendoza apenas estaba comenzando.